amigos del saber, exploradores del espíritu, permitidme llevaros hoy a un viaje singular, una travesía no sólo geográfica, sino profundamente existencial, de la mano de Daniel Klein, filósofo septuagenario y lúcido narrador, en una etapa de la vida en que muchos de sus coetáneos se afanan por desafiar el tiempo con hormonas y maratones. Klein elige un sendero diferente. Decide regresar a Hydra, una isla griega que ya conocía, con una maleta repleta de filósofos clásicos y una pregunta apremiante: cómo envejecer de una manera auténtica, cómo saborear la madurez en lugar de negarla. La epifanía que impulsa esta búsqueda no llega con la reflexión serena, sino con el prosaico diagnóstico de un dentista, ante la inminente necesidad de implantes dentales o, en su defecto, de una prótesis que le conferiría la inconfundible sonrisa anticuada de un vejestorio. Klein se ve confrontado con la epidemia de la negación de la vejez. Observa a sus amigos y conocidos adoptando el credo de eternamente jóvenes y cirugías estéticas, parches de testosterona, viajes exóticos y una búsqueda incesante de nuevas metas, como si los 70 fuesen los nuevos 50. Esta tendencia, que él mismo estuvo a punto de abrazar con la decisión de los implantes, le parece una trampa, una negación de una etapa de la vida única e invalorable. Sospecha que al prolongar indefinidamente la flor de la vida, se perderá la oportunidad de ser simplemente un viejo auténtico y satisfecho. Así, cargado de dudas y con la esperanza de hallar respuestas, Daniel Klein emprende su peregrinación filosófica a Hydra. El primer faro en su travesía es Epicuro, un pensador cuyo legado, a menudo malinterpretado como sinónimo de glotonería desmedida, resulta ser una guía hacia la plenitud. Klein descubre que Epicuro no era un sensualista acérrimo, al contrario, prefería el placer de un simple tazón de lentejas cultivadas por él mismo, saboreadas con atención plena, a los banquetes opulentos. La verdadera felicidad, para Epicuro, era una aranda, y los placeres sencillos, más económicos y sanos. Lo más revelador es la convicción epicúrea de que la vejez es el pináculo de la vida, la mejor época de todas. Como reza una de sus máximas vaticanas: o no es el joven quien debe ser considerado afortunado, sino el viejo que ha bien vivido, pues el joven, en la flor de la juventud, yerra guiado por sus ideas confusas, en tanto que el viejo ha arribado a la vejez como a un puerto seguro, habiendo protegido su verdadera felicidad. Esta idea de un puerto seguro atrae a Klein. Las ideas confusas de la juventud, interpreta, se refieren a la búsqueda incesante y a menudo frustrante de metas y ambiciones. La filosofía epicúrea aboga por liberarse de la cárcel del mundo de los negocios y la política, una renuncia que en la actualidad se traduce en dejar el trabajo y las presiones que conlleva. Klein recuerda su propia juventud en Hydra, un año sabático de vive y deja vivir, que aunque delicioso, le dejó un aburrimiento de sí mismo y el anhelo de volver al mundo. Pero ahora, con 73 años, la perspectiva es distinta. La libertad epicúrea es una oportunidad para aquellos que ya han cumplido su ciclo productivo y pueden saborear los placeres tranquilos. La isla de Hydra, con su ritmo pausado y la ausencia de automóviles, se convierte en un escenario perfecto para la experimentación epicúrea. Klein nota la distinción griega entre Chronos, el tiempo lineal y medible, y Kairos, el tiempo oportuno, cualitativo y personal. Los ancianos de la isla, como Tasso y sus amigos, parecen encarnar este Kairos, disfrutando de sus largas conversaciones, sus silencios compartidos y sus partidas de cartas. Un episodio en el Peloponeso, donde un tren se detiene para permitir a los pasajeros cambiar de dirección en medio de un campo de albaricoques, es una metáfora perfecta de la predilección griega por el viaje sobre el destino y de la capacidad de aceptar lo inesperado con una sonrisa. Esta lentitud forzosa de la vejez, que para muchos es una debilidad, se revela como una virtud, permitiendo una mayor conciencia y aprecio de los detalles de la vida. Sin embargo, la lentitud también puede conducir al tedio, un temor central en la vejez para quienes persigue la novedad constante. Klein, citando a Lars Bensen, explica que la compulsiva búsqueda de nuevas experiencias y logros para llenar el tiempo es una estrategia ineficaz contra el tedio existencial. La novedad pierde su encanto y la hiperactividad solo encubre un vacío. La solución, según Bensen y los filósofos que Klein consulta, reside en el juego puro por el simple placer de jugar, sin un objetivo externo, es una forma de liberación del tedio. Klein evoca la imagen de ancianos parisinos jugando a la petanca con deleite, o niños y mayores recogiendo almendras en España
con una cadencia rítmica que transforma el trabajo en una danza, incluso su propia afición a rodar por el césped con su perro, o las tertulias de su club, los vejestorios donde se juega con palabras e ideas, son manifestaciones de este placer esencial. El juego, para Platón, estaba íntimamente ligado a lo divino, una visión del mundo que valora la vida sin tomársela totalmente en serio. La vejez también ofrece el privilegio de la reflexión solitaria y la autobiografía. Epicuro, incluso en su lecho de muerte, abogaba por el placer de los recuerdos pasados. Klein explora el imperativo autobiográfico de Erik Erikson, quien ve en la madurez la tarea de construir una integridad del ego, es decir, de encontrar un hilo narrativo coherente y sabio en la propia vida, aceptando los errores y reconciliándose con el pasado. Aunque autores como Aristóteles y Bertrand Russell advertían contra el exceso de memoria y la nostalgia, Klein argumenta que la reflexión madura permite una sabiduría que acarrean los recuerdos, incluso si estos son una verdad inventada por la emoción. La autenticidad existencial se convierte en un pilar de la filosofía de la vejez de Klein. Citando a Jean-Paul Sartre, advierte contra la tendencia a tratarse a uno mismo como un objeto, negando la capacidad de elección y cambio. Los implantes de juventud y los parches de testosterona son ejemplos de esta negación, de anhelar ser lo que ya no se es, de autoengañarse. Klein contrasta esto con la aceptación de las etapas cambiantes de la vida, reconociendo que los deseos y capacidades evolucionan. Para él, es más auténtico apreciar la belleza sin la coacción del deseo sexual, un placer estético puro reservado a la vejez, como canta Frank Sinatra. La amistad, para Epicuro, es el más precioso de todos los bienes, una relación que en la vejez se libera de las intenciones ocultas del mundo de los negocios, permitiendo una comunión genuina, incluso en el silencio. El matrimonio de larga duración, con su acumulación de recuerdos compartidos, se convierte en un consuelo inestimable. Pero la vejez auténtica no puede ignorar el espectro de la vejez vetusta, la etapa final de decrepitud, senilidad e incontinencia. Klein se confronta con la imagen de Spiros, el único residente de la lujosa residencia de ancianos en Hydra, un hombre chocheando y solo. Esta realidad, crudamente descrita, posa que speare como la segunda infancia y el mero olvido, sin dientes, sin ojos, sin gusto, sin nada, genera un terror y una furia comprensibles. La medicina moderna, al prolongar la vida, a menudo solo prolonga estos años de deterioro. La depresión geriátrica, para Klein, no es un trastorno, sino una respuesta auténtica y acorde con la realidad. Los estoicos aconsejan la indiferencia ante lo incontrolable, para evitar el sufrimiento. Si bien Klein valora la idea de no angustiarse por lo que no está en sus manos, cuestiona si es una negación o una verdadera trascendencia. Te plantea la difícil pregunta, formulada por Mencio y Séneca, de cuándo es el momento de poner fin a la propia vida, de priorizar el sentido sobre la mera existencia, aunque la practicidad de esa decisión sea un enigma. Finalmente, la búsqueda de Klein lo lleva a la espiritualidad, rechaza las religiones organizadas, que a menudo fomentan la venganza y el miedo, pero anhela una dimensión espiritual. Encuentra consuelo en la visión hindú de la vejez, donde la etapa de sannyasa, el renunciante, implica abandonar las preocupaciones mundanas y las prácticas religiosas formales para buscar la iluminación a través de la meditación solitaria. No busca a Dios en el sentido tradicional, sino una comprensión sublime, un sentido del universo. Esta búsqueda no es una evasión, sino una oportunidad única de la vejez. Klein encuentra su función del sí no en la metafísica abstracta de Heidegger, sino en la música, en sinfonías de Mahler o arias de Puccini, que lo transportan a un reino de olvido de sí mismo y fusión con el universo, y de manera aún más profunda en la sacralidad de lo cotidiano. Esta epifanía se materializa en la cena de Pascua en casa de Taso y Sofía, sus amigos griegos. Lejos de cualquier ritual religioso formal, la celebración es una expresión de afecto, hospitalidad y alegría, un baile a la vida donde se brinda por los pequeños logros y se comparte la camaradería. Taso, sabiendo que la quema ruidosa de Judas en el puerto podría herir la sensibilidad de Klein como judío, lo saluda con un afectuoso calopesach, reconociendo y honrando su identidad. En ese jardín, bajo un limonero en ciernes, rodeado de gente entrañable, Klein experimenta una profunda conexión, un ver el mundo en los rostros de sus anfitriones. Es la sublimidad de estar rodeado de buena gente, la culminación de los placeres de la amistad epicúrea. De vuelta a casa, en Massachusetts, Klein reflexiona sobre la complejidad y las contradicciones de su viaje. No hay recetas dogmáticas,
La vejez auténtica no es la ambición frenética de los eternamente jóvenes ni la desesperación perpetua ante el declive. Es, quizás, una vejez consciente, un estado de plena atención al momento presente, a las oportunidades únicas que esta etapa ofrece. Es madurar filosóficamente, experimentar con las ideas de los sabios y hacer elecciones que se alineen con los propios valores. Su viaje le enseña a tomarse más tiempo y abarcar menos terreno. Al final, Klein le pide a su mujer, Fereke, permiso para ser viejo, una petición que, aunque risible, encapsula la esencia de su búsqueda en la aceptación plena y consciente de esta última y quizás más valiosa etapa de la vida. Es un privilegio, no una carga, existir simplemente.